Hay un instante, justo antes de que un pensamiento aparezca. Un espacio silencioso, casi invisible, donde algo te observa observar. Es ahí, en ese punto intermedio entre la mente y el misterio, donde nace la clave cuántica que conecta tu conciencia con el futuro. Desde hace siglos, los sabios han intuido que el tiempo no fluye como una flecha, sino como un océano. Y que cada uno de nosotros navega sobre sus corrientes, creyendo avanzar hacia adelante, cuando en realidad, el futuro ya nos está llamando desde la otra orilla. Imagina por un momento que el futuro no está delante de ti, sino dentro de ti. Que tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones no son solo consecuencias del pasado, sino resonancias de aquello que ya existe en un plano más sutil del tiempo. La ciencia cuántica comenzó a sospecharlo. La espiritualidad siempre lo supo. Y ahora, en la intersección de ambas miradas, surge una verdad que puede transformar tu vida. Tu conciencia no solo percibe la realidad, la está creando. La conciencia como puente entre dimensiones. La conciencia, ese fenómeno invisible que nos permite saber que existimos. Durante milenios, ha sido descrita como alma, mente, espíritu o energía vital. Pero más allá de los nombres, hay una certeza que todas las tradiciones coinciden en señalar. La conciencia no está dentro del cuerpo, el cuerpo está dentro de la conciencia. Todo lo que percibes, los colores, los sonidos, las emociones, los recuerdos, no ocurre afuera. Ocurre dentro del campo de tu conciencia. El universo entero, con sus galaxias, sus leyes físicas y sus historias, es una proyección multidimensional que toma forma en el espejo de la mente. La física cuántica lo insinúa cuando habla del campo unificado. Ese océano invisible de energía y probabilidad donde todas las partículas existen en estado potencial, esperando ser observadas para definirse. En ese sentido, la conciencia es el observador supremo, el puente entre lo invisible y lo visible, entre lo que puede ser y lo que ya es. Pero aquí aparece la paradoja. Si la conciencia observa, ¿desde dónde lo hace? ¿Está dentro del cerebro, o el cerebro flota dentro de ella como un pez dentro del agua? Cada pensamiento que surge, cada emoción que vibra, cada acto que realizas, crea una pequeña onda en ese campo. Y esas ondas no se pierden. Resuenan en dimensiones que los sentidos no alcanzan, generando efectos que pueden manifestarse minutos, meses o años después. Esa es la base de lo que muchos llaman sincronicidad. La misteriosa coincidencia entre un pensamiento interno y un suceso externo. No es casualidad. Es el lenguaje del campo cuántico respondiendo a la vibración de tu conciencia. Cuando piensas, sientes o imaginas algo con fuerza, no estás fantaseando. Estás sintonizando una frecuencia dentro del campo cuántico. Y toda frecuencia sostenida con coherencia emocional comienza a atraer su reflejo en el mundo material. La conciencia, entonces, no es un espectador pasivo. Es una frecuencia creadora. Y cada ser humano es, en esencia, un nodo vibrante dentro de una red cósmica infinita. Así, el futuro no es algo que vendrá, sino algo que ya existe, esperando que tu conciencia sintonice su frecuencia correcta. El misterio cuántico del tiempo. El tiempo, ese río silencioso que parece fluir del pasado al futuro, pero que en realidad podría estar detenido, como una vasta extensión donde todos los momentos coexisten. Desde la mirada humana, el tiempo se percibe como una línea, nacemos, vivimos, morimos. Pero desde la mirada cuántica y espiritual, el tiempo se asemeja más a un campo, un tejido multidimensional donde cada instante es una vibración que existe simultáneamente. Albert Einstein lo insinuó cuando dijo que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistente. Y los místicos, miles de años antes, ya hablaban del eterno presente, ese punto donde todo ocurre, donde la existencia no se mueve hacia adelante, sino que se despliega. Imagina una biblioteca infinita. Cada libro representa una versión posible de tu vida. Algunos cuentan historias que ya viviste, otros relatan caminos que aún no has explorado. Tu conciencia,
al elegir en qué libro enfocar su atención, experimenta una línea temporal específica. Pero los otros libros no desaparecen, siguen ahí, coexistiendo, esperando ser abiertos. El futuro, entonces, no es un lugar al que llegas. Es un campo de posibilidades que ya está contenido dentro del gran presente. Tus pensamientos y emociones son como coordenadas que te mueven dentro de ese campo, conectándote con la versión de la realidad que resuena con tu frecuencia. Por eso, cuando alguien cambia internamente, el mundo que lo rodea también cambia. No porque el mundo haya cambiado objetivamente, sino porque su conciencia ha saltado a otra línea de realidad. Ha elegido otro libro de esa biblioteca infinita. Los físicos cuánticos llaman a esto colapso de la función de onda. Todas las posibilidades existen al mismo tiempo, pero solo una se manifiesta al ser observada. La espiritualidad lo llama manifestación consciente. Ambas describen lo mismo con lenguajes distintos. La conciencia define la realidad. Y aquí surge un misterio aún más profundo. Si la conciencia define la realidad, ¿podría también definir el futuro? La respuesta no es simple, pero hay indicios poderosos. Experimentos en laboratorios de Princeton y otros centros de investigación han mostrado que la intención humana parece afectar sistemas aleatorios, como si la mente humana estuviera influyendo en el tejido mismo de la probabilidad. Y lo más sorprendente, esos efectos parecen trascender el tiempo. En algunos estudios, la intención colocada después de un evento físico parecía alterar sus resultados anteriores. Una paradoja que solo tiene sentido si aceptamos que el tiempo no fluye, sino que es. Y que la conciencia puede moverse dentro de él en direcciones que el intelecto no puede comprender. Esto significa que tu futuro puede influirte tanto como tu pasado. Las intuiciones, los sueños, los presentimientos, podrían ser ecos del futuro que ya están alcanzando tu conciencia en el presente. Tu yo del futuro no está separado de ti. Está en otra frecuencia del mismo campo. Y cuando entras en estados de silencio profundo, de intuición, de meditación o inspiración, tu conciencia se alinea con ese yo futuro que ya sabe, que ya vivió, que ya alcanzó lo que tú anhelas. En ese instante, el futuro y el presente se funden y la comunicación ocurre. No con palabras, sino con sensación, con dirección, con certeza interior. Por eso, cuando sientes que algo te guía, no es imaginación. Es tu futuro hablándote a través del campo cuántico, invitándote a caminar hacia él. El observador y el campo de infinitas posibilidades. Cada instante de tu vida es un punto de encuentro entre tu conciencia y el campo cuántico. El universo no te muestra una realidad objetiva, te muestra una interpretación vibratoria basada en tu estado de ser. Todo es energía. Pero no energía en el sentido meramente físico, sino energía consciente, vibración que responde a patrones mentales y emocionales. El campo cuántico no tiene forma, pero contiene todas las formas. Es como un océano de agua transparente donde cada pensamiento es una gota de tinta que colorea el entorno. Y tú, al observar, defines el color que ves. La mente humana, sin embargo, ha sido entrenada para creer que lo que ve es independiente de lo que siente. Pero el campo demuestra lo contrario. Lo que sientes determina lo que ves. Imagina por un momento dos personas mirando el mismo atardecer. Una, llena de gratitud, ve una manifestación divina de belleza. La otra, atrapada en la tristeza, solo percibe el final de un día más. El atardecer no cambió. Cambió el observador. Cambió la frecuencia. Cambió el universo que percibe. Así es como el campo cuántico responde. No a tus deseos superficiales, sino a tu vibración coherente. A la energía que emites cuando pensamiento, emoción y acción están alineados. Cuando piensas en algo con claridad, sientes con fe y actúas con coherencia, tu conciencia se convierte en una antena perfecta. Y el campo responde. No porque te esté premiando, sino porque te reconoce. Porque la realidad, en su fondo más íntimo, es un espejo.
Tu conciencia proyecta una frecuencia y el universo la devuelve amplificada. No hay juicio, no hay moral, solo resonancia. Esto significa que tú eres el arquitecto vibracional de tu destino. Cada pensamiento es una semilla cuántica que germina en el jardín del tiempo. Y cuando siembras pensamientos elevados, de amor, de gratitud, de expansión, estás preparando los frutos de un futuro en armonía. Pero si siembras miedo, resentimiento o culpa, el campo también los reconoce y materializa escenarios que vibran en esa frecuencia. No como castigo, sino como reflejo educativo, el universo te enseña quién estás siendo. Así, cada experiencia, incluso las dolorosas, es un espejo cuántico. Y cuando comprendes esto, dejas de ser víctima del destino. Te conviertes en co-creador consciente del tejido del tiempo. La clave cuántica, el punto donde el futuro nace del presente. Hay un instante en el que todo se conecta. Un punto sagrado en el continuo del tiempo donde el futuro se está gestando. Ese punto es ahora. El presente no es solo el puente entre el pasado y el futuro. Es el laboratorio cuántico de la creación. El único lugar donde puedes alterar las líneas del tiempo. El pasado ya fue observado, el futuro aún es potencial. Pero en el presente, tú eres el observador, el creador, el canal a través del cual la energía infinita del campo se vuelve forma. Cada vez que eliges conscientemente una emoción elevada, cada vez que eliges agradecer, amar o soltar, modificas las coordenadas cuánticas de tu realidad. Y esas modificaciones se propagan hacia el futuro, configurando nuevas probabilidades. Por eso, la verdadera clave cuántica no está en controlar el futuro, sino en elevar la frecuencia del presente. Porque cuando elevas tu conciencia aquí y ahora, el futuro que resuena contigo cambia. No necesitas saber cómo ni cuándo. El campo se encarga de los detalles. Tu única tarea es vibrar en coherencia con la realidad que deseas experimentar. Muchos intentan crear desde el esfuerzo mental, pero la creación cuántica sucede desde el estado del ser. No basta con pensar en un futuro deseado, hay que sentirlo como si ya fuera real. Solo entonces la conciencia establece una conexión energética con esa línea temporal. Y en esa conexión, el futuro comienza a proyectarse hacia el presente. No como un milagro ajeno, sino como una consecuencia natural del orden cuántico. Como activar tu conexión con el futuro. Comprender la teoría es el primer paso. Pero el poder de esta clave cuántica se revela solo cuando la conciencia la vive, cuando deja de ser concepto y se vuelve experiencia. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede un ser humano activar esa conexión con su futuro desde el presente? La respuesta es sencilla en palabras, pero profunda en práctica. A través de la coherencia y la presencia. El universo no responde a tus pensamientos dispersos, sino a tu estado vibratorio integral. Por eso, conectar con tu futuro implica alinear mente, emoción y cuerpo, hasta que todos vibren en una sola dirección. Esa dirección se llama frecuencia del propósito. Cuando vives en coherencia con lo que verdaderamente eres, cuando tus actos expresan autenticidad y tus pensamientos reflejan gratitud, comienzas a resonar con una línea temporal más elevada. Y esa resonancia es la antena que abre la comunicación con el futuro. Los antiguos lo llamaban estado de oración, no en el sentido religioso, sino en el sentido vibratorio. Orar no era pedir, era recordar la conexión. Entrar en un estado de gratitud tan profunda que la mente se silencia y el corazón se expande. En ese silencio, la conciencia se expande más allá del tiempo y la información del futuro puede ser percibida. Hoy lo llamaríamos meditación cuántica, coherencia cardíaca o simplemente presencia consciente. Distintos nombres para un mismo principio. La quietud abre la puerta. Cada vez que detienes el ruido interno, la energía de tu ser comienza a ordenarse. Las ondas cerebrales bajan su frecuencia, el cuerpo se relaja, el corazón late con armonía, y el campo electromagnético que emite se vuelve más coherente. En ese momento, entras en sincronía con el campo cuántico. Y cuando eso ocurre, la frontera entre el ahora y el después se disuelve.
Empiezas a sentir el futuro, a percibir su textura, su aroma, su dirección, a recibir impulsos, ideas o sincronicidades que te guían hacia él. No es un proceso mental, sino vibracional. No es una técnica, sino un recuerdo. Porque tu conciencia siempre ha estado conectada con el futuro, solo necesitabas recordar cómo escucharla. Existen 3 llaves prácticas que puedes aplicar en tu vida cotidiana para activar esta conexión. Primera llave, la atención pura. La atención es la herramienta más poderosa que posees. Allí donde pones tu atención, fluye tu energía. Y donde fluye tu energía, la realidad se organiza. Por eso, cada vez que te concentras en algo, sea un deseo, una emoción o una visión, estás enviando una señal al campo cuántico. Pero la clave no está solo en pensar en lo que deseas, sino en sentirlo con atención plena. La atención sin emoción es débil, la emoción sin atención es caótica. Pero la unión de ambas genera un campo de coherencia capaz de alterar probabilidades. Por eso, dedica cada día unos minutos a dirigir tu atención a la realidad que deseas crear. No para forzarla, sino para sintonizarte con ella. Visualiza, siente, agradece como si ya estuviera sucediendo. Porque, en el campo cuántico, si puedes sentirlo como real, ya existe en alguna línea de tiempo. Segunda llave, la gratitud anticipada. La gratitud no es solo una emoción moral o ética, es una frecuencia vibratoria altísima. Cuando agradeces por algo antes de que ocurra, tu conciencia está declarando al universo: esto ya es real para mí. Y el campo cuántico, que responde a la coherencia vibratoria, comienza a organizar la realidad en consecuencia. La gratitud anticipada es un acto de fe cuántica, una declaración silenciosa de certeza. No fe ciega, sino fe consciente, la confianza de quien comprende que el tiempo es un círculo y que el futuro ya está contenido en el presente. Cada vez que agradeces sin razón aparente, estás comunicándote con tu yo del futuro. Y esa comunicación genera un puente energético entre lo que eres y lo que estás destinado a ser. Tercera llave, el desapego. El control es la ilusión más sutil del ego. Querer controlar los resultados bloquea el flujo natural del campo. El desapego, en cambio, abre las puertas a la sincronicidad. Cuando haces tu parte, cuando siembras tu intención, vibras en gratitud y actúas desde la coherencia, el siguiente paso es soltar. Confiar en el proceso. Dejar que el campo te sorprenda. El desapego no significa desinterés, sino confianza profunda en que el universo sabe cómo y cuándo manifestar lo que ya está alineado contigo. Así, activas la conexión cuántica con tu futuro no por imposición, sino por resonancia. No lo fuerzas, lo recuerdas. No lo invocas, lo reconoces. El llamado de tu futuro. Llega un punto en el camino espiritual en el que la pregunta deja de ser ¿qué quiero crear? Y se convierte en ¿qué versión de mí ya me está llamando desde el futuro? El futuro no es un destino que debas perseguir. Es una frecuencia que te está atrayendo. Una melodía que tu alma reconoce en la distancia. Cuando sientes una intuición persistente, un sueño que no desaparece, una pasión que te quema el pecho, eso no es casualidad. Es la señal vibratoria de tu futuro pidiéndote que lo alcances. Cada paso que das hacia él activa una sincronicidad, una puerta, una oportunidad. Y aunque desde la mente parezca azar, desde la conciencia es una danza perfectamente orquestada. Tu tarea no es correr detrás del futuro, sino volverte magnético a su frecuencia. Y esa magnetización ocurre cuando dejas de actuar desde el miedo y comienzas a vivir desde la expansión. El miedo contrae, el amor expande. Y solo lo que se expande puede cruzar las fronteras del tiempo. Cuando eliges el amor, no como emoción pasajera, sino como estado vibratorio, tu conciencia se alinea con la matriz de la creación. Y desde ese punto, cada pensamiento se convierte en una semilla luminosa en el campo cuántico. El futuro no viene hacia ti, tú te expandes hacia él. Eres el viajero del tiempo que se mueve no con pasos físicos, sino con saltos de frecuencia.
Tal vez el mayor secreto de la existencia sea este: que el universo no está allá afuera. Está dentro de ti, esperando ser descubierto cada vez que cierras los ojos y escuchas el silencio. La clave cuántica que conecta tu conciencia con el futuro no es una herramienta externa. Es tu naturaleza esencial. Porque tú eres el puente entre el tiempo y la eternidad. Cada pensamiento que elevas, cada emoción que transformas, cada acto de amor que eliges, abre una puerta invisible en el tejido del tiempo. Y a través de esa puerta, el futuro te sonríe. Así, comprenderás que no hay destino fijo, ni azar, ni separación entre lo que fuiste, lo que eres y lo que serás. Todo está ocurriendo aquí, ahora, en este instante eterno donde la conciencia se contempla a sí misma. Y cuando recuerdas eso, cuando reconoces que el futuro ya vibra dentro de ti, la búsqueda termina. Solo queda vivir con presencia, con amor, con gratitud, sabiendo que cada respiración es una conversación con el infinito. El universo no espera que creas en él. Solo espera que lo recuerdes. Y en esa revelación silenciosa, donde el pensamiento se disuelve y la conciencia brilla, comprenderás que siempre has estado conectado. Que el futuro no es un misterio por descubrir, sino un reflejo de lo que estás eligiendo ser ahora. Así que, si estas palabras resonaron contigo, si algo en ti sintió ese llamado invisible, suscríbete si deseas seguir explorando este misterio sagrado.